Bueno, soy Andrés Felipe Vergara, bogotano, tengo 40 años, estudié Ciencia Política y Derecho, hice mi tesis de Ciencia Política explicando desde la perspectiva política pública por qué se acabaron los ferrocarriles. Soy un gomoso de los trenes y mi vida ha estado muy cercana a los ferrocarriles colombianos. Pues soy Fernando del Castillo, digamos que soy más o menos conocido por ser el cantante de 1280 Almas. Ahora estoy aquí con los Machetes también. Y no sé, me dedico al rock and roll. Muy buenos días, Luis Gonzalo Pachón es mi nombre, yo soy ingeniero civil de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea. Trabajo en el Grupo Férreo como gestor técnico de varios convenios que tiene el Instituto en otras entidades o departamentos. Buenos días, mi nombre es Pedro Guarnizo, yo soy auxiliar de apoyo de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea. Trabajo en el Grupo Férreo, apoyando todo el tema de localización de corredores férreos, todos los corredores que nos transfirió la extinta Ferrovías y que pasaron al Instituto Nacional de Vías. Buen día, mi nombre es Miguel Darío Cárdenas, yo soy arquitecto del Grupo Férreo dentro de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea y principalmente estoy dedicado al tema de bienes de interés cultural, de propiedad en vías. Mi nombre es Javier Pérez, me encuentro en este momento trabajando con el consorcio Infrarrover Férreo como ingeniero mecánico. En todo mi tiempo laboral he estado trabajando vinculado a los ferrocarriles en los talleres de mantenimiento. Acá en este momento pues estoy encargado del mantenimiento de locomotoras, plataformas, tolvas, principalmente en reparaciones y mantenimientos preventivos, que todo cumple un plan de acuerdo, digamos, como al estándar que se necesita para mantener los equipos férreos. Doy clase aquí en el externado, soy coordinador de un grupo de investigación, coordinador de una de las maestrías en comunicación. Yo estudié comunicación acá, pero luego hice una maestría en sociología y un doctorado en sociología, por eso me dediqué a la docencia y la investigación. Pero mi corazón es punk, así que soy músico también. Bueno, yo necesitaría como 3 vidas para hacer todo lo que tengo que hacer, pero porque tengo como 3 profesiones muy bien definidas. Bueno, la primera comencé como artista plástico, pintor, escultor. Luego estudié cine, soy montajista cinematográfico, realizador cinematográfico también, hice las 2 carreras en el CEF, con formación tanto de artista, realizador cinematográfico. Y luego me dediqué al teatro, estudié también teatro en Francia, en Collier, ya había hecho teatro en Colombia, y terminé dedicándome digamos 30 años de mi vida, más que todo a la docencia, al teatro. En 1991 conocí a Ramón Chao, el papá de Manu, en México. Y él era periodista, yo trabajaba en el magazine dominical del Espectador. Nos hicimos muy buenos amigos y compartíamos material periodístico, es decir, no periodístico, crónicas, entrevistas. Él trabajó largo tiempo en Radio Francia Internacional, fue el jefe de lenguas ibéricas de Radio Francia Internacional. Bueno, eso fue hace muchísimos años ya, creo que es como 29 o algo así, ¿no? ¿Hace cuántos años fue eso? Me parece que fue en el 93, o sea, 29 años, una cosa se imagina, una vida entera. Ahora mismo estoy en España, tú sabes, vivo en España, en Madrid. Soy arquitecto, sigo siéndolo, pero también soy pintor, entonces, bueno, de todas maneras estoy muy conectado con Colombia, voy todos los años, trabajo un poco allá también. Y bueno, ese proyecto del Expreso del Hielo ha generado como toda una mitología, porque hay, digamos, como que hay muchas versiones, ¿no? En el año 92
de 1992. Yo acababa de llegar de Francia y estaba trabajando en la organización del Festival Iberoamericano de Teatro como traductor técnico y logístico, como más bien en labores de producción de campo, y traduciendo a los técnicos franceses de Cargo 92. La misión francesa que venía al festival venían del Festival de Caracas, y Fanny Mickey los trajo a Bogotá, los trajo a Colombia, era Cargo 92. ¿Qué era Cargo 92? Un barco. El Melquiades, ¿qué era? Era el Teatro Royal Deluxe, grupo de teatro calle en Nantes, en Francia. Recibe una donación de la alcaldía de la población de Nantes, que era un barco enorme, un barco carguero enorme. Y el Royal Deluxe han transformado este barco al interior en una calle de la ciudad de Nantes. O sea, al interior de la calle es perfecta, al interior del barco hay una calle con sus edificaciones de 3, 4, 5 pisos, es enorme, ¿no? Y ellos se pasan a vivir al barco y comienzan una gira, el Royal Deluxe, comienzan una gira internacional con otros grupos que eran en ese momento el Danza Teatro, Philippe de Coufflet, Danza Teatro, Philippe Gentil, Teatro y Títeres, el titiritero más famoso, si se quiere, en Francia y en Europa. Y estaba Mano Negra también, que era el grupo que en ese momento en Europa yo creo que era el principal grupo de rock que había, porque Mano Negra tiene una historia maravillosa. Cuando se acabó el Festival de Teatro, todos ellos se conocieron entre sí y un pequeño grupo de 3 personas, después del Festival de Teatro, se fue a viajar por Boyacá y veían las vías del tren, pero no veían el tren, y les dio mucha curiosidad por qué pasaba eso, y de ahí nació la idea de hacer una obra de teatro un poco asociada a la idea de la inexistencia del tren, pero sí con las vías. Ramón me llamó un día y me dijo, oye, mi hijo quiere hacer un proyecto en Colombia, ahí te lo mando, va este fin de semana, va con 3 amigos, a ver si le puedes ayudar. Entonces llegaron Manu, Katy Benenús, que era la productora, y Didier Giaconelli, que le decíamos Coco, todo el mundo lo conocía como Coco, que era el genio, digamos, del teatro en ese momento. Él trabajaba con Royal Deluxe. Él también vino en el 92 en ese barco que mandó Francia para celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América. Todo estaba lleno de una gran, digamos, no dejaba de ser un poco atropellado y un poco abrupto todo, y pasaban cosas todo el tiempo. Cuando presentamos en agosto de ese año algunas de las ideas en el planetario de Bogotá, que nos permitieron exponer ahí el proyecto, casi que incendiamos el edificio. Estábamos en un país de conflicto armado interno bastante intenso. O sea, teníamos que atravesar el Magdalena Medio y las zonas más calientes, digamos, del conflicto armado en el país, en son de paz, con un espectáculo artístico, ¿no? Cultural. Era atravesar pues prácticamente por toda podríamos decir nosotros, como las trincheras pues, del enfrentamiento armado en Colombia. Y eso ya era un buen reto, es decir, ¿cómo hacemos para llevar teatro, no sé, títeres, música, circo, rock a estas poblaciones que jamás, por ejemplo, muchas veces habían visto un espectáculo de esta naturaleza, ¿no? En un momento en el que el conflicto armado era bastante denso. Eso era un reto muy interesante para nosotros, como una especie de misión de paz, ¿no?
el tema era un poco el tema que acordamos entre nosotros, que nos inspiró a nosotros, fue como el retorno de Melquiades y sus gitanos a Aracataca, a Macondo. Esa era como un poco la idea central de la historia en ese momento. Y eso por un lado, y por la otra, mostrar la necesidad de retomar la discusión sobre la urgencia de volver a implementar el tren de pasajeros en Colombia. De algunos periodistas del Espectador, de Claudia Antonia Arcila y de Juan Manuel Roca, llegaron una noche a mi casa en La Candelaria, donde yo también tenía mi taller de arquitectura, con la idea de que, bueno, que tenemos este proyecto, que cómo lo hacemos. Entonces, en ese momento, esa noche, se fundó, digamos, el proyecto en mi oficina, que fue la oficina del tren durante el primer tramo, hasta que ya me tocó echarlos, porque ni me dejaban trabajar, ni cabíamos ya en la oficina, y pues como todo esto tenía una dosis de demencia considerable, era necesario como intentar escapar un poquito de tanta locura. Pero a todos nos encantaba la idea, y esa noche te diría que éramos 12 personas, de los cuales estaba Manu Chao, estaba Didier Giaconelli, estaba bueno, la memoria. Y de los colombianos estaban Claudia Antonia Arcila, Carlos Rojas y yo. Lo que nosotros no estábamos haciendo no era político, ni queríamos tomar partido político. Teníamos la certeza de que no íbamos a tener problemas, ¿no? Sin embargo, la embajada francesa en un momento dijo: nosotros no nos hacemos responsables, lo tienen que asumir ustedes. Y bueno, nada, pues así hicimos. Yo recuerdo a Pierre, uno de los directores de arte que vino ya al final, decía: y si yo me encuentro con la guerrilla, yo le digo: guerrilla, yo no voy a hacerte daño. Entonces, así, con esa inocencia con la que él hablaba, yo creo que un poco todos estábamos contaminados de ese mismo espíritu, ¿no? En el momento también de construirlo, de diseñarlo y de formularlo y de hacerlo, pues diseñamos yo no sé cuántos trenes y al final pues hicimos uno. Pero para llegar a ese uno pasamos por 30. Entonces, digamos que todo eso le da al proyecto una aura como de evanescencia, como que se difumí, parece un fantasma. Y también por la misma naturaleza del proyecto, porque era como resucitar un fantasma precisamente y ponerlo a viajar por un lugar que en aquel entonces sí que era fantasmal, que era el Magdalena Medio, ¿no? En algún momento vi que estaban organizando un tren que no sabíamos qué era, que tenía un montón de cosas de color. Acuérdense que el tren le pusieron una vela muy parecida a un circo. Entonces se veía algo. Claro, yo pasaba, yo no me detenía, mis papás no paraban, pero mi ida y venida siempre era el momento de mirar qué carajos está pasando ahí. De ahí fue donde rescataron los equipos que utilizaron para el tren del hielo, y fueron los equipos y lo que estaba ahí se utilizó para los trenes turísticos de Turistren. Las locomotoras hasta el año 97 sacaron locomotoras de allá. Hoy en día solo queda una locomotora a vapor allá. Todo lo demás desapareció del panorama. Las primeras estaciones fueron complicadísimas. La primera estación, que fue Santa Marta, pues fue muy difícil porque digamos que la propuesta inicial es que Manu venía con La Mano Negra, que era su banda,
Él convenció a la Mano Negra y Mano Negra se subió al tren el 15 de noviembre y llegó a Santa Marta en estas condiciones tan difíciles que tú ponías en evidencia. En algún momento hubo un descarrilamiento con gente a bordo y todo. Yo no sé cómo no se mató a nadie en ese proyecto, pero todo fue como milagroso. Y un poco atropellado, y la verdad es que, a ver, pues ya tú sabrás que, digamos que, o sea, empezó a llegar gente de Francia que se inscribía en el tema del tren, atraídos por rumores de una cosa como mítica que llegaba por allá, también de Latinoamérica y de otros lados. Y bueno, en todo caso, digamos que la gente que podía venir de Francia, era gente no necesariamente de circo, sino casi que de un submundo, llegar a Colombia y encontrar toda esa locura que no sospechaba nadie que es Colombia, y además la droga y todo, tanta droga tan fácil y todo eso generó algo un poco como difícil de controlar. Durante todo el expreso yo tuve la oportunidad de compartir muchísimo con Ramón. Yo pienso que quizás de todo el equipo del expreso el que más compartió con Ramón fui yo, porque él estaba en ese momento, tenía un compromiso con Caracol. Entonces él viajaba en el helicóptero del Caracol del Aire, tenía que hacer una serie de reportajes como contraprestación o algo así para también poder vincular de alguna manera el patrocinio de Caracol al trabajo del Expreso. Y entonces él estaba medio tiempo en el helicóptero y luego el otro medio en tierra, estaba con nosotros en el tren. Pero cuando él llegaba la noche, yo guindaba mi hamaca o en una estación de tren o en un árbol o en una escuelita del pueblo donde estábamos, donde llegáramos, y él siempre llegaba con su hamaca detrás a guindarla al pie para que yo le contara todo lo que había sucedido en el día. Entonces yo era un poco la fuente de información para Ramón, el que trataba de contarme todos los eventos del día a día. Y él sacaba el computador y antes de dormirnos, él escribía todas las noches. Entonces, digamos que yo estuve muy cerca de esa versión, pero también tengo, pues, algunas pequeñas diferencias, ¿no? Fue una experiencia impresionante y fue así como la vida misma tiene momentos complicados y tiene momentos de mucha tensión y de mucho estrés, pues así se vivía el tren, así se vivió toda la construcción del tren. Y hubo momentos como de relax, que eso fue cuando llegamos a La Dorada y allá así, no, yo creo que fue como la recompensa, ¿no?, que tuvimos después de tanta tensión en las primeras estaciones. Yo recuerdo que cuando llegamos nosotros a Santa Marta, primer día, realmente faltan muchas cosas. Esto no estaba para estrenarse ese día. Realmente era mucho lo que faltaba. Faltaban muchas cosas, había muchas cosas que había que arreglar, había mucha carpintería por hacer, problemas eléctricos que resolver, etcétera, etcétera. No estábamos listos, ¿no? Pero comienzan los músicos a tocar en la estación del tren, comienza la gente a llegar, el público a llegar, y cuando está prendida esa introducción al concierto del Expreso del Hielo, estallan unos fusibles en la estación y se queda la estación de ferrocarril sin luz. Entonces hubo que suspender la función hasta el otro día o 2 días después, no recuerdo. Pero eso fue un milagro, pero fue accidental. O sea, yo decía, estamos en el concierto, pero ¿qué carajo es lo que vamos a presentar? No sé, porque nada estaba listo. Bueno, básicamente, digamos, una noche
en la casa de Michelle Goldstein, que era la agregada cultural de Francia en Colombia, que también al mismo tiempo era la novia de Antanas. Y eso explicaba mucho por qué podíamos hacer todas estas cosas. Había una fiesta en la que uno de los invitados de honor era Álvaro Mutis, que era un escritor pues, muy importante colombiano que vivía en México y una figura pues, muy importante. Y ya como a las 2 o 3 de la mañana, al parecer, se me cuenta Cathy Penenú, que era la productora del tren, que le pregunta el embajador de Francia, que se llamaba Chrétien, a Mutis, que qué opina a fin de cuentas del tren, del proyecto. Y entonces Mutis dijo, pues me parece fabuloso, pero lo malo es que los van a matar a todos. Dijo eso a las 3 de la mañana en medio del final de una fiesta. Entonces Chrétien, que le decíamos Cretino nosotros, que era un hombre pues supremamente temeroso y seguramente con razón de todo lo que esta pandilla de locos pudiera hacer y ensuciar el nombre de la grandiosa República de Francia, dijo que al fin alguien estaba de acuerdo con él y que por la mañana, lo primero que iba a hacer por la mañana era llamar al presidente Mitterrand, imagínate, ya hablaban de presidentes, para prohibir el tren. Bueno, varios de los miembros de la Mano Negra decidieron no continuar en el tren. Entonces, Manu, muy lindo y muy comprometido con lo que estábamos haciendo, dijo, bueno, el que se quiera irse, se puede ir, yo voy a continuar. Y se quedó con Tom, el baterista, y fue armando una pequeña banda con Gambit, que era el bajista de los French Lovers, con Honder, que era un niño que se subió en Santa Marta y un chiquillo que bailaba lindísimo y que tenía un talento impresionante. Y el otro chico era Fidel, un argentino que viajó también un tiempo en el tren. Yo creo que Fidel, no sé si era amigo de Manu antes, si Manu lo invitó, no sé, pero sí sé que una amiga de Fidel que se llama Andrea Albina, tal vez ese era el apellido, no me acuerdo el apellido, pero bueno, Andrea también vino desde Uruguay y también se subió a escondidas a ese tren y también terminó el tren y terminó viviendo varios años acá en Colombia. Es que esa banda era muy brutal. De hecho, yo soy mucho más fan de Mano Negra que de Manu Chao en sí, digamos. Me parecía más interesante, más energético, más honesto el trabajo que se hacía en Mano Negra. Digamos que después pues Manu Chao empezó a dar su rollo solo, incluso a partir de ese momento de la destrucción de Mano Negra, que fue... Nosotros somos un país que tiene la capacidad de destruir bandas, de matar artistas, no sé por qué, pero lo logramos, somos especiales para eso. El tren fue el comienzo del fin de Mano Negra. O sea, Mano Negra se desbarató durante el tren, porque las condiciones eran muy jodidas y muy difíciles, porque en condiciones tan extremas afloran en las personalidades de la gente pues todo lo malo y todo lo bueno. Y eso fue el germen de una cosa que se acabó después. En Francia terminaron, bueno, peleando entre sí todos ellos y cada uno corrió por su lado y luego apareció Manu Chao ya como una figura solo. Me acuerdo además de que cuando llegaron acá a Bogotá pues no era Mano Negra, era Manu Chao con una guitarra acústica y los French Lovers. Me decepcionó un poquito porque yo quería ver a Mano Negra, pero pues French Lovers era Mano Negra pero la mitad. Y pues fue una experiencia así brutal. Yo creo que además fue como el primer concierto en el que vi un performance, ¿sí? Es decir, no era
ir y ver la banda. Yo iba a conciertos desde que tengo 12, 13 años. Pero encontrar un concierto en donde hay un performance artístico ya era otra cosa diferente. Los archivos de la extinta Ferrovías, de acuerdo al decreto de liquidación, quedaron en cabeza del Ministerio de Transporte. Ellos los recibieron y toda la información que tenía la empresa con respecto a las obras y algunos mantenimientos que hicieron, muy poca operación, porque cuando se liquidaron los ferrocarriles nacionales, se crearon 3 empresas, que fue la STF, que quedó encargada de la operación de todo el material rodante que funcionaba en esa época. Hacían unos envíos a Santa Marta. La empresa Ferrovías quedó encargada de todo lo que era los predios y líneas férreas, y el fondo del pasivo que se creó para manejar el tema de los pensionados del ferrocarril. Se estuvo indagando precisamente porque no tenemos la información sobre el material rodante, que pudo haber pasado o qué ha pasado con ese material rodante, y dentro de las averiguaciones que yo pude hacer, le solicité a un funcionario del Fondo del Pasivo Social, que es el encargado, lleva mucho tiempo y siempre ha trabajado con nosotros conjuntamente para resolver esos temas de cosas que quedaron como que no tenemos mucha información dentro de la liquidación, y él me comentaba de que ese tren, si el Fondo del Pasivo le había hecho una donación a una firma extranjera, a unos extranjeros, para que funcionara el tal tren del hielo y el fuego. Él me decía que eso no había tenido como una operación muy larga, y que habían reversado nuevamente ese tren. Eran, creo que 23 vagones, me parece que me dijo, donde se los reversaron nuevamente al Fondo del Pasivo, y el Fondo del Pasivo los chatarrizó. Yo le preguntaba de que si había alguna información, algo como que se pudiera obtener de ese trámite que ellos habían hecho, y me dijo que sí era posible, pero que lo difícil era que debiéramos de tener los números de vía de cada vehículo. Ese contrato que se firmó es un contrato público, y en el SECOP está todo el inventario del material rodante que la ANI en su momento nos entregó. Es el anexo 9 que está dedicado al material rodante. Ahí están todos los detalles. Usted puede ingresar a la página y ahí está absolutamente todo lo que tiene que ver con material rodante, en cuanto a locomotoras, plataformas y tolvas, principalmente lo que tenemos como material rodante. Lo que se recibió en su momento de la ANI, todo el inventario que en su momento se lo recibimos a RAED el 21 de abril, todo el inventario continúa en el corredor. No exactamente en el sitio donde se recibió, puede estar en el sector desde acá el Corso al kilómetro 5 en Bogotá, y desde Bogotá hasta Sogamoso. Bueno, me he disfrutado el libro de la crónica, porque es una crónica, entendiendo desde el punto de vista ferroviario, que es una de las visiones, pero también la historia de Colombia de los 90. Se habla del conflicto armado, se habla de Pablo Escobar, se habla de los gamines, que era un término que se utilizaba mucho en la jerga colombiana. Se habla de la limpieza social, se habla del calor del Magdalena, se habla de las plantaciones, se hace mención a las masacres bananeras. Entonces es un libro que uno lo puede leer con varios ojos. ¿No? También tuvimos nuestras fases peloteras durante el curso del tren, y bueno, no sé si es una de las razones por las que se invisibilizó que yo no aparezco en el libro de Ramón Chao.
era que Claudia era la que manejaba eso un poco, entonces en algunos momentos quizá invisibilizó algunas cosas y otras no. El testimonio de todo este viaje pues lo hizo Ramón. Digamos, finalmente las páginas del Espectador solo están acá porque guardamos algunas, ¿no? Pero el libro de Ramón pues ha perdurado durante todo este tiempo y fue lindísimo porque a pesar de que culturalmente Ramón era bastante diferente a todas las personas que viajaban en el tren, él hizo empatía con absolutamente todo el mundo. Esto fue muy lindo, yo creo que de las experiencias más hermosas que tuvo el Expreso del Hielo es que los maquinistas del tren, que eran 4 maquinistas, los chicos de French Lovers o el Royal Deluxe o los malabaristas, los capoeiristas, venían 2 capoeiristas brasileros, todos terminamos siendo un super equipo, ¿no? Absolutamente todos. Eso, después de 1 mes y medio de estar viajando en un tren y de haber toreado muchísimas dificultades, pero también ver cómo ese sueño se iba construyendo día a día juntos y cómo lo íbamos construyendo juntos, pues fue increíble, impresionante, yo creo que para todos, ¿no?